Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Vamos a hablar en la clase del día de hoy acerca de las unidades magnéticas. Para empezar con el tema, vamos a hacer la proyección de las diapositivas que tengo preparadas para esta clase. Empezamos con magnetismo y electromagnetismo. El concepto de estas palabras o estos términos en física eléctrica hace referencia a fenómenos naturales y a fenómenos artificiales. La palabra magnetismo proviene de los fenómenos naturales. En este caso se encuentra de la magnetita, que es una piedra que la podemos encontrar en las profundidades del mar. Y electromagnetismo hace referencia a una bobina, la cual, mediante un flujo de corriente eléctrica, provoca estos fenómenos magnéticos artificiales. Para nosotros explorar este mundo, el magnetismo, nosotros vamos a mencionar ciertas magnitudes magnéticas y los conceptos fundamentales los cuales rigen el comportamiento de los campos magnéticos y las aplicaciones. De las magnitudes magnéticas que vamos a mencionar, podemos hablar del flujo magnético, de la inducción magnética y la fuerza magnetomotriz. Como concepto en la parte de flujo magnético, es la cantidad de líneas de fuerzas magnéticas que existen en un imán, sea natural, con propiedades magnéticas, o un electroimán artificial con propiedades electromagnéticas. La inducción electromagnética, en cambio, es la cantidad de líneas de fuerzas magnéticas que atraviesan perpendicularmente la unidad de superficie. Se establece un valor de referencial de área de 1 metro cuadrado. Esto indica lo densas que pueden llegar a ser las líneas de fuerza. Y la fuerza magnetomotriz es la fuerza que se necesita para impulsar el flujo magnético a través de un circuito magnético. Las fórmulas en cada una de estas de aquí podemos apreciar la letra griega phi para flujo magnético. En este caso es directamente proporcional a la inducción magnética y a la superficie o al área, por lo cual la fórmula quedaría establecida flujo igual a inducción por superficie. La unidad de medida del flujo magnético es el Weber. Esto en el sistema internacional. El sistema internacional maneja tres magnitudes fundamentales, como la distancia, el peso y el tiempo. La distancia en metros, el peso en kilogramos y el tiempo en segundos. Teniendo estas magnitudes en sistema internacional, nosotros vamos a obtener el flujo magnético en Weber. La inducción magnética quedaría representada con la fórmula flujo sobre superficie. La unidad de medida de la inducción magnética, el Tesla. También esta se rige dentro del sistema internacional, con las mismas con las mismas tres magnitudes fundamentales mencionadas anteriormente. Y la fuerza magnetomotriz es directamente proporcional al número de espiras y a la intensidad de corriente eléctrica. Esto nos permite conocer que la fuerza magnetomotriz aumenta con la intensidad de la corriente que fluye por la bobina o también con el número de espiras de la misma. La unidad de medida de la fuerza magnetomotriz es el amperio vuelta. Profundizando un poco más en flujo magnético. El flujo magnético, ya lo mencioné, se mide en Webers. Representa la cantidad del campo magnético, las fuerzas magnéticas que existen en el espacio y es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz. La inducción en este caso de campo magnético, la unidad, el Tesla, la medición en este caso de la inducción vendría a corresponder en función a un área delimitada.
Es la medición de la fuerza del campo magnético, pero sobre un área específico. La importancia describe la capacidad del campo para influir en objetos magnéticos o sustancias ferromagnéticas. Fuerza magnetomotriz, la definición, fuerza que impulsa el flujo magnético. La unidad de medida, amperio vuelta, y la relación proporcional al flujo magnético, como se había mencionado en el concepto del flujo magnético, que también es proporcional a la fuerza magnetomotriz. Se correlaciona. La intensidad de campo magnético. La intensidad se la representa con la letra H y representa la fuerza del campo magnético por unidad de longitud. Se mide en amperio vuelta por metro y es una magnitud vectorial que indica la dirección y la intensidad del campo magnético. Haciendo un breve ejemplo, algo análogo a lo que vendrían a corresponder las unidades o las magnitudes, en este caso magnéticas, tanto como flujo, tanto como inducción magnética y como fuerza magnetomotriz, podríamos de pronto eh, explicar un, un ejemplo que quizás no tiene que ver con la rama técnica, que vendría a ser un análisis de pronto capilar en las personas, en el cual tú te das cuenta que en una cabeza humana existen X cantidad de hebras de cabello. Entonces, esa X cantidad de hebras de cabello representaría el flujo magnético, porque en un imán o electroimán existe de igual manera X cantidad de fuerzas, en este caso de líneas de fuerzas magnéticas presentes. Pero cuando yo delimito una sección, en este caso un área, y determino cuántas líneas existen en esta zona, eso sería inducción magnética. En el caso del electroimán y el imán, pues no. En el caso del ejemplo que estoy haciendo análogo con el tema capilar, ¿no? En una cabeza humana, tú encuentras de pronto, si es una persona que sufre de calvicie, tú encontrarás que en ciertas zonas de la cabeza de esta persona habrá cabello y en otras no. Entonces el flujo, obviamente, es algo integral que tú ves. En toda la cabeza existe X valor de hebras de cabello. Pero si yo delimito en la zona delantera, ¿no? Central delantera, 1 centímetro cuadrado, cuántas hebras de cabello hay y delimito en la parte central del cráneo cuántas hebras de cabello existen, te vas a dar cuenta que al final, si tiene calvicie en la parte central, no va a existir cabello. Y si te vas a la parte delantera o frontal, pues ahí sí va a haber. Claro, no tanto. Quizás donde exista más cabello puede ser los laterales. Entonces, algo análogo sería así, porque el campo magnético no lo podemos ver. Entonces, es difícil quizás un poco asimilar el concepto con una ciencia en el cual en la práctica tú no lo ves, porque las líneas de fuerza simplemente sirven para nosotros entender los efectos, ¿no? Las consecuencias que desencadenan, en este caso, interacciones magnéticas de polaridades. Pero como tal, nuestro ojo no puede ver el polo norte y el polo sur en un imán.